Muy buenas y bienvenidos a Seguridad Electrónica y algo más. En este tutorial vamos a explicar cómo configurar la hora y la fecha en una central Honeywell Vista 48 o Vista 12. Tengo que recordaros que si tenéis un teclado numérico, olvidaos de configurar la hora y la fecha, porque como en el display no va a salir, olvidaros. En cambio, si tenéis un teclado alfanumérico, sí que os sirve este vídeo para configurar la hora y la fecha. ¿Por qué? Porque normalmente no tenéis el manual delante y lo vais a buscar en internet, lo buscáis mi vídeo, lo configuráis la hora y la fecha y es todo más rápido, ¿vale? Pues venga, vamos al vídeo. Vamos a utilizar una central Vista 48, pero valdría cualquier otro modelo de Vista. Y un teclado 6160 RFH para realizar la configuración de la hora y la fecha. En la página 10 del manual de usuario viene el proceso de configuración de la hora y fecha, como aparece en pantalla. Configuración de hora y fecha. 1. Poner el código maestro #63. 2. Poner la hora y los minutos. 3. Poner los dos últimos dígitos del año. 4. Poner los dos dígitos del mes y 2 dígitos del día. 5. Pulsar asterisco. 6. Pulsar 0 para añadir segundos por día. 7. Poner 0,1 para un segundo al día. 8. Pulsar asterisco para salvar y salir. Bueno, aquí tenemos el teclado central, transformador y la batería, ¿vale? Voy a darle corriente. Vamos allá. Con la batería, vamos a ver. Espera Armando, Vista 48, la versión 3.2 y el D1, que en otro vídeo anteriormente ponía lo que significaba. Bueno, vamos a ver. Vamos a poner la hora y la fecha en este teclado que es alfanumérico, ¿vale? Alfanumérico. Vamos a ver. Vale. Pues esto es, hay que meter el código maestro, bueno, el código usuario, que es el de fábrica es 1, 2, 3, 4, después almohadilla 63. Aquí nos sale la hora y la fecha. Damos aquí a este, ¿cómo se llama? A asterisco y ahora vamos a poner la hora. Ahora mismo son las 13:18. ¿Vale? El año, pues el 2020. El mes, el 09, que estamos en septiembre. Y el día, hoy aquí estamos, a día 19. Cuando terminamos, damos aquí. Y ya está. Ajuste de reloj. Aquí lo vamos a poner. Vamos a poner a 0, que sea segundos. Más. Pues vamos a poner que sea un segundo cada día. ¿Vale? Y asterisco. Y ya estaría. Es decir, cada día va a aumentar un segundo. Eso muchas veces pues se va retrasando y demás, pero ya vemos cómo funciona perfectamente, ¿vale? Y vamos a mirar aquí si está todo bien. La fecha, las 13:18, estamos bien. 19/9/2020 y es sábado, ¿vale? Con lo cual funciona perfectamente. Aquí termina este tutorial. Espero le haya servido de ayuda este vídeo para poder configurar la hora y la fecha en su central Vista 12 o Vista 48. Cabe destacar que en la sección asterisco 183 podemos poner el tipo de formato de hora y de fecha. Podemos poner que sea a 12 horas o a 24. Y el formato de fecha que sea primeramente el día, después el mes y después el año, ¿vale? Así que espero que os sirva y sobre todo suscribiros y dar a la campanita. En la descripción os dejaré un link a mi web en el cual os podéis descargar los manuales, software
y freeware de muchas marcas, ¿vale? Y si tenéis alguna duda o pregunta, por favor dejadlo en los comentarios y yo responderé sin ningún problema, ¿vale? Pues venga, muchísimas gracias. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.